Lluvia ácida. Esta, también conocida como descomposición ácida, es casualmente conocida por ser uno de los principales factores que arruinan y provocan la erosión del suelo, descomponen las plantas y provocan el hollín o ceniza que está en los autos. Esta simplemente es causada por el ser humano. Toda actividad que daña el ambiente casi siempre es causada por el ser humano. ¿Por qué? Por fábricas, por diferentes mineras, y hay una muy conocida aquí en Tiziutlán, la minera Utlán. Esta suelta azufre al aire, un dióxido que con los diferentes combustibles fósiles hace una reacción, lo cual provoca la lluvia ácida. Esta fue encontrada en 1850 por Robert Angus Smith, la cual la encontró y sobre todo le dio el nombre. Esta se dio por lo siguiente: él observó que los molinos de algodón y las poderosas industrias pesadas que funcionaban gracias al carbón vestían grandes cantidades de humo en las calles. Smith demostró que las fábricas hacían emisiones directas al aire de hollín y sustancias que cambiaban la química de la lluvia ácida, haciéndola más ácida. El estudio de los compuestos de azufre suele limitarse al gas denominante dióxido de azufre, CO2, que es el más perjudicial para las plantas. El CO2 se oxida fácilmente en la atmósfera y se convierte en CO3, un gas muy reactivo que reacciona con el agua y ácido sulfúrico, lo que conocemos como lluvia ácida, H2CO4. Los óxidos de nitrógeno, NOx, se producen de procesos tales como la actividad bacteriana del suelo, las erupciones volcánicas, los relámpagos y la combustión de combustibles fósiles, tanto en fuentes volcánicas o estacionales como automóviles. El dióxido de nitrógeno, NO2, puede transformarse en la atmósfera en ácido nitrógeno o nítrico, HNO3, responsable junto al ácido sulfúrico de la lluvia ácida. Cuando estos contaminantes se combinan con vapor de agua, luz solar y oxígeno de la atmósfera, crean una sopa diluida de ácido sulfúrico nitrógeno o nítrico. Esto quiere decir que hacen un revoltijo en el aire y es lo que provoca que las nubes se llenen de lluvia ácida. Una vez que esta mezcla es arrastrada por las lluvias o en forma de partículas secas, aumenta la acidez de los lagos y arroyos de agua dulce y en algunos casos del suelo, reduciendo así el valor de su pH. Eso también ocasiona que al momento de caer en los océanos, varios peces mueran por el nivel de ácido que contiene. Y todo esto lo causa el ser humano. El siguiente tema es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero con una elevación de la temperatura. Fue propuesto por Joseph Fourier en 1824, descubierto en 1860 por John Tyndall, el creador de la teoría del efecto Tyndall, investigado cuantitativamente por primera vez por Smith Arrhenius en 1896 y desarrollado en la década de 1930 hasta acabada la década de 1960 por Guy Stewart Callendar. Aunque el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria, el proceso de calentamiento ha sido acentuado en las últimas décadas por la acción del hombre, con la emisión del dióxido de carbono, metano y otros gases. Así, además de estos dos citados gases, también se encuentran el vapor del agua, el dióxido de nitrógeno, el clorofluorocarbono y el ozono, elementos todos ellos que son naturales, pero que, a raíz de la conocida revolución industrial en la que comenzó una intensa actividad en materia del uso de lo que son combustibles fósiles, ha visto incrementar su presencia en la atmósfera, y eso origina la situación del efecto invernadero que ahora nos ocupa. Es importante tener en cuenta que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra. El problema radica en la contaminación, ya que, en una situación de equilibrio, la cantidad de energía que llega al planeta por la radiación solar se compensa con la cantidad de energía radiada al espacio. Por lo tanto, la temperatura terrestre se mantiene constante. Entre ese conjunto de importantes cambios que el citado fenómeno origina el clima y, por tanto,
En nuestro entorno se encuentran algunos tan revelantes e importantes como es el deshielo de los casquetes polares. Un hecho que lo trae consigo es un notable aumento del nivel del mar que podría llevar a inundar ciudades y poblaciones. Asimismo, otra de las consecuencias más revelantes del efecto invernadero es el aumento de la desertización, gracias a estas altas temperaturas y a la escasez de lluvias, sin olvidar tampoco que aquel también origina y puede originar en mayor medida estos citados cambios meteorológicos que afecten notablemente al sector de la agricultura y sus cosechas. La cuarta gran consecuencia del citado efecto invernadero es el hecho de que se produzcan una serie de modificaciones en las distintas estaciones del año. También trae consigo cambios en lo que son procesos de migraciones de aves e incluso en la reproducción de las mismas. El efecto invernadero es una de las causas del calentamiento global. La teoría que sostiene que la temperatura terrestre ha aumentado en los últimos tiempos y que de no cambiar la conducta humana seguirá aumentando. En caso que la temperatura aumente fuera de los niveles normales, aumentará el nivel del océano y se inundarán grandes regiones habitadas. Para evitar estos problemas, varios gobiernos promueven el Protocolo de Kioto, un convenio internacional que busca limitar las emisiones del efecto invernadero. Sin embargo, hay países que se niegan a aceptar el protocolo ya que consideran que puede ser perjudicial para sus economías. ¿Y tú qué crees? ¿Primero la economía o la salud del planeta? Otro tema que va de la mano con el efecto invernadero es la capa de ozono, que presentaremos a continuación. La capa de ozono se encuentra dentro de la atmósfera terrestre y tiene la función de ser una capa protectora que justamente preserva la vida del planeta, haciendo dos veces de escudo contra los rayos del sol llamados UV o radiación ultravioleta, absorbiendo del 97 al 99% de ella. Se encuentra a una distancia de la superficie de la Tierra de 15 a 50 kilómetros de altura en mayor concentración, aunque el suelo también está presente. El ozono es una forma de oxígeno de donde la molécula se tiene 3 átomos en lugar de 2, como siempre es. El tercer átomo hace que el oxígeno se vuelva venenoso, tan solo inhalar una vez el ozono es mortal. Esta molécula se forma en la estratosfera, una capa de la atmósfera, por la acción de la radiación solar en estas moléculas, este proceso llamado fotólisis. Esta capa de la atmósfera fue descubierta en el año 1913 por dos físicos franceses llamados Charles Fabry y Henry Buisson. Años más tarde, un meteorológico británico del apellido Dobson examinó sus propiedades y desarrolló un aparato que le llamó espectrofotómetro, el cual permite medir el ozono de la superficie de la Tierra. En los años 1928 y 1958, él mismo estableció una red mundial de monitoreo del ozono. En su honor se estableció la unidad de medida Dobson. Los problemas de la capa de ozono. Gracias a algunos productos generados por los humanos y llamados halocarbonos, la destrucción de la capa de ozono se ha acelerado en comparación al ritmo natural. Esto provoca el adelgazamiento de la capa y se generan los conocidos agujeros de ozono, con lo cual la Tierra pierde protección contra la radiación solar. El paso de los rayos solares más fuertes provoca en la vida humana enfermedades como el cáncer de piel o las cataratas en los ojos. Ante esta problemática, la ONU, el día 16 de septiembre de 1987, firmó el Protocolo Montreal, y en el año 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 16 de septiembre el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. La erosión es una de las causas y cambios de uno de los efectos del cambio climático. Como todos los fenómenos que producen intercambios en y con la atmósfera, tienen que ver con el suelo y con el cielo. En sentido estricto, la erosión tiene que ver con el cambio o la transformación de la cubierta vegetal que se acelera en el siglo XX y XXI con una ocupación urbanizadora de grandes áreas metropolitanas, principalmente costeras en todo el mundo. Pero, ¿qué es la erosión? La erosión se denomina a aquel proceso de desgaste que sufre una roca madre que forma el suelo como consecuencia de procesos geológicos exógenos como ser las corrientes de agua o hielo glaciar, los fuertes vientos, los cambios de temperatura y la acción que sobre él lleva a cabo los seres humanos. Existen tres tipos de erosión: la erosión hídrica, conformada por la marina, fluvial, glaciar y los cambios de fase. La segunda es la erosión eólica, producida por el viento o por el aire. Y la tercera es la erosión gravitacional, causada por la gravedad.
Las principales causas de este son erupciones volcánicas, el efecto invernadero natural, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono y la revolución industrial principalmente. El cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el tiempo de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Las consecuencias principales que causa este problema es la desertificación, degradación de la cubierta vegetal, pérdida de biodiversidad, pérdida de productividad del suelo, sedimentos y nutrientes acumulados, impacto en los recursos hídricos, reducción de tierra fértil, incremento de la aridificación, incremento del cambio climático y calentamiento global, deterioro de ecosistemas y paisajes, desequilibrios ecológicos, pérdidas económicas, afectación en la agricultura, tierras y cultivos degradados, inundaciones, entre otros. El cambio climático está afectando a procesos esenciales de nuestra naturaleza, llegando a ser vitales. En el caso de los ecosistemas, como los humedales, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones que se están creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. A continuación, vamos a presentar las consecuencias más importantes del cambio climático. Como número 1 tenemos la acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Como punto número 2 tenemos grandes fenómenos meteorológicos como lo son los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones. Como número 3 tenemos muerte, migración y extinción de diferentes especies animales, como la destrucción del hábitat marino, la presencia de plásticos y otros contaminantes en el mar, la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructivas que contribuyen a su desaparición. La alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global, aparición de enfermedades como la del dengue y la malaria, y agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. Existen muchas evidencias científicas que demuestran las graves causas y consecuencias del cambio climático en nuestro planeta. Por eso es hora de abrir los ojos ante inminente realidad para comenzar a luchar y construir un mundo mejor. Algunas de las actividades humanas que ocasionan el deterioro ambiental son la deforestación. Esta se puede producir por causas naturales o actividades del ser humano en su mayoría. Las principales causas son la tala de árboles con fines económicos o para actividades agrícolas. Por otro lado, están las operaciones madereras comerciales. Estas proporcionan papel y madera al mercado mundial y son responsables de la tala innumerable de bosques al año. Otra de estas actividades es la caza, el tráfico y la extinción de especies ocasionada por el ser humano. Aunque parezca mentira, con la gran cantidad de depredadores que existen en el planeta, este es el más peligroso. Las causas pueden ser varias, pero abarca más que nada el desarrollo económico, mercado local o gusto. Una de las razones más obvias del deterioro ambiental es la contaminación y la sobreexplotación de recursos que nos brinda la madre tierra. La inconsciencia del ser humano con respecto al medio ambiente se puede ver afectada principalmente en la contaminación que nosotros mismos generamos.
ya que no nos damos cuenta que es todo lo que nos rodea. Es el que nos da el aire para respirar, el agua para beber, es decir, el que nos da la vida, el cual es fundamental para el ser humano y por lo tanto debemos cuidarlo, conservarlo y mantenerlo en un estado agradable para así conseguir un buen vivir y tener un futuro próspero para todos. En estos años se ha podido presenciar muchos casos de contaminación en el planeta Tierra, ya que los seres humanos no le hemos dado un buen manejo a nuestros recursos naturales, tanto así que nuestra atmósfera poco a poco se va destruyendo por inconsciencias como la quema intensiva de nuestra flora silvestre, los desechos tóxicos, la quema de llantas, la tala de árboles y fuertes suciedades en los ríos o lagos. De esta forma, estamos causando un gran daño a nuestro planeta Tierra. La sobreexplotación de recursos se da más que nada por parte de empresas que no hacen nada para contrarrestar el problema. En la actualidad, la sustentabilidad es un tema muy popular de los diálogos y acuerdos entre países y gobiernos. Sin embargo, pocos conocen con claridad cuál es su significado e importancia. La sustentabilidad es en realidad un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario procurar y planear el consumo de estos para garantizar su existencia en las generaciones futuras. El concepto de sustentabilidad nace en el año de 1987, cuando la World Commission on Environment and Development de las Naciones Unidas publicó el informe Our Common Future, que está centrado en la idea del desarrollo sustentable o sostenible. Sin embargo, este concepto fue realmente adoptado hasta 1992 por 180 jefes de Estado en Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En dicha conferencia se acuerdan 27 principios relacionados con la sustentabilidad, que se materializan en un programa mundial conocido como Agenda 21. Existen diferentes enfoques para definir la sustentabilidad. La definición adoptada por la World Commission on Environment and Development y formulada en 1987 por el mismo informe Brundtland, Our Common Future, es la siguiente. El futuro sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las naciones futuras. En el estudio El concepto moderno de sustentabilidad, realizado por el ingeniero Arturo M. Calvente de la Universidad Abierta Interamericana, se hace mención que una definición sueca más integral al definir una sociedad sustentable como aquella en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos en un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar las habilidades de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. El desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar las habilidades de las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Todas estas definiciones, desde sus diferentes enfoques, tienen en común el bienestar ambiental para lograr una correcta relación entre la naturaleza y sus recursos con la raza humana y sus necesidades biológicas, económicas y sociales. En el mismo estudio se plantea una definición más desde el punto de vista económico. Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo y protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Todas estas definiciones, desde sus diferentes enfoques, tienen en común el bienestar ambiental para lograr una correcta relación entre la naturaleza y sus recursos con la raza humana y sus necesidades biológicas, económicas y sociales. ¿Qué es una crisis ambiental? Una crisis ambiental, también llamada crisis ecológica, ocurre cuando una especie o población se ve amenazada para su supervivencia por los cambios que experimenta el medio donde habitan. Estos cambios alteran el equilibrio ecológico, pues un ecosistema funciona como un todo interconectado por múltiples relaciones de interdependencia, como una computadora o el cuerpo humano, por lo cual la variación de algunos de esos elementos produce
desbalances que afectan en diversos grados de manera directa o indirecta el modo de vida de los organismos que allí cohabitan. Factor biótico, así como los procesos naturales de los elementos físicos no vivos. Factor abiótico. ¿Qué son los factores bióticos y abióticos? Bueno, un factor abiótico son los componentes no vivos que están presentes en un ecosistema y que influyen en los individuos del mismo, como la luz, el agua, el clima, etc. Estos factores también pueden alterar el equilibrio ecológico, como los terremotos y las erupciones volcánicas. Un factor biótico se refiere a todo ser vivo que habita en un ecosistema y que modifica para su supervivencia. Aunque esta relación con el medio es bueno, hay algunas conductas por parte de ciertos animales que comprometen el equilibrio, como la migración, la aparición de una nueva especie, la superpoblación o la intensa depredación. Por otro lado, el término que se ha visto muy marcado en la actualidad es el factor antrópico, que describe la intervención del ser humano modificando el entorno natural y que particularmente producen consecuencias que son conducentes a crisis ecológicas, como la deforestación, el deterioro de la capa de ozono, el desviamiento de un río o simplemente la contaminación, etc. Como consecuencia de estas alteraciones en el equilibrio ecológico, se puede notar una pérdida acelerada de la biodiversidad como consecuencia de la extinción masiva de especies, una generalizada destrucción de hábitats, un impacto negativo en las condiciones para la regeneración de los recursos naturales, etc. Es por ello que, para evitar las crisis ambientales, los gobiernos del mundo deben estimular políticas de desarrollo sustentable, leyes para la protección de las especies y de los hábitats, leyes para no contaminar dirigidas a las empresas, así como concientizar a los ciudadanos del grave daño que le estamos provocando al planeta. Si tú después de escuchar esto no haces nada por el planeta, déjame decirte que desperdiciaste 10 minutos de tu vida, los mismos 10 minutos que tardó una empresa en contaminar millones de litros gracias a un derrame petrolero, o mismos 10 minutos que tardó una persona en cortar 4 árboles. La próxima vez que tires en la calle, recuerda que solo una barra de unos 20 centímetros de plutonio hizo una bomba nuclear de Hiroshima. Entonces, ya sabes.